Bueno, hola a todos y quiero continuar con mis reflexiones hechas desde la distancia, desde la emigración. Como les comentaba en el vídeo anterior, yo quisiera que se supiera un poco de la vida que se lleva. He comentado cómo he vivido yo aquí como inmigrante, pero quiero que se sepa también cómo he vivido en Cuba, que es mi propio país. Y que se sepa un poco de la historia verdadera, la del pueblo, porque se habla mucho bueno, de cosas que pasan a nivel de Estado, a nivel de gobierno, a nivel de análisis que se hacen políticos desde fuera, pero yo quisiera que se supiera cómo se vive, bien dentro, cómo vive una familia realmente, lo que ha vivido una familia desde dentro, cómo se vive, cómo vivíamos, cómo sobrevivíamos, más bien. Entonces, quería que se supiera por lo que comentaba en el vídeo anterior, para que se comprenda un poco, y por lo menos intentar que se comprenda cómo por qué razones las personas emigramos. ¿Por qué llegamos a otro país? Y siempre desde el respeto y el agradecimiento. Siempre desde el respeto y el agradecimiento, porque yo estoy súper agradecida, como he dicho en todo, siempre, súper agradecida con el país, con las personas que me he encontrado en mi camino y sobre todo con Dios, por habernos dado, por ir de su mano siempre, pero que se comprenda un poco, todas estas cosas que he comentado de la vida que se llevaba en Cuba, de las escuelas al campo, de los trabajos voluntarios en los trabajos, del momento. Hubo una época que yo no comprendía por qué muchas personas estaban en desacuerdo, les llamaban desafectos. Desafectos a la revolución, desafectos al gobierno, no sé cuánto, y se hacían campañas en contra de las personas, campañas grandísimas en contra de las personas que estaban en desacuerdo con la línea de la revolución, como se le ha llamado siempre. Y yo la verdad no comprendía porque yo me sentía bien, yo me sentía que lo tenía todo en la vida. Em, pero hubo una época que hasta el año 89, creo que fue que cuando empieza todo lo que se le llamó el derrumbe del campo socialista acá en Europa. Creo que empezó por el muro de Berlín y luego se fueron sumando otro y otro y otro y se fue desintegrando. Yo no sé mucho de historia, lo he dicho que yo creo que tanto me lo quisieron meter en la cabeza que no sé mucho de historia, pero luego se fueron sumando y sumando y sumando hasta que se desintegró todo lo que era el llamado campo socialista. En el campo socialista existía una cosa que se llamaba CAME, que era, bueno, de no sé qué cosa, de ayuda mutua económica. Dentro de ese CAME estaba metido Cuba. Cuba, ¿por qué? No porque fueran buenos y quisieran ayudar al hermanito menor, sino porque era muy estratégica desde el punto de vista como los rusos y los norteamericanos siempre han estado de punta que han sido enemigos, porque unos son capitalistas y los otros quieren ser comunistas, pues siempre han sido enemigos. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que Cuba estaba en una posición muy estratégica como enemigo para tener al enemigo vigilado o de cerca o lo que fuera. No sé los mecanismos que utilizaban, ni me importa saberlo tampoco, pues eso me ocupa mucho espacio en mi cabeza, innecesariamente. Entonces, a lo mejor dirán mucho que inculta es, pero bueno. Pues yo, en esa época, pues la Unión Soviética, pues prácticamente mantenía a Cuba. Yo recuerdo que yo vivía en Puerto Padre, que pertenece a la provincia de Las Tunas. Pues al lado de Las Tunas está una provincia que se llama Holguín. Pues en Holguín, todo esto, la Unión Soviética y toda esta gente, regalaron un hospital, que era el Hospital Lenin de Holguín. Pues ese hospital se lo regaló la Unión Soviética a Cuba. Me imagino que no sería tan regalado, porque aquí yo creo que regalar, nadie regala nada. Todo es un intercambio, pero bueno. Así era de esa forma era que se veía. Les regaló un hospital que en aquellos tiempos
era con lo más moderno que existía en el mundo de la salud, en el mundo. Un hospital modernísimo. Y dentro del regalito del hospital, que era un hospital grandísimo y muy moderno, muy, qué sé yo, dentro del regalito, pues se sumaron varios especialistas en diferentes especialidades rusos que se fueron a trabajar allí a Cuba con toda su familia y se fueron a vivir allí, que me imagino que todavía quedarán algunos viviendo por allá. Y, y todo el mundo comentaba que eran especialistas buenísimos, 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 pero además tenían todo todas las maquinarias y las cosas, lo más moderno que existía. Les regalaron al hospital ese que toda la gente que había dentro de toda el área esa, casi muchísima gente iban a atenderse allí porque era muy bueno como hospital y muy buenos especialistas. Y entonces, así estábamos. Prácticamente yo creo que nos mantenían. Yo no conozco los mecanismos ni de la manera que se intercambiaban el dinero y las cosas, pero prácticamente nos mantenían. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como pueblo no sentíamos carencia. No sentíamos carencia, teníamos más o menos, todo era limitado, una libreta de abastecimiento, nos daban las 5 libras de arroz, las no sé qué cosa, qué sé yo, pero bueno, yo no sé si era el arte y la magia de mis padres o que buscarían también cosas por fuera, aparte de lo que era la canasta básica, no lo sé. Pero yo sentía que todo lo que fue mi infancia, mi juventud y todas esas cosas, pues en mi casa no faltaba nada, nada de lo que yo conocía, porque siempre mis padres decían: "Ay, la pobre, si es que no conoce otra cosa". Y yo siempre decía: "Pero es que, yo siento que a mí no me falta nada". Y y entonces, pues nada, hasta, todo eso hasta el año 89. En el año 89, cuando empieza todo el derrumbe del campo socialista y tal, y cuando Fidel se enteró de todo lo que estaba sucediendo por acá, claro, él se dio cuenta que se le acababa su sostén, porque si toda esta parte de acá se desintegraba, pues el sostén de Cuba se iba a terminar. En todos esos años, en lugar de aprovechar esa oportunidad para hacer crecer el país, para de esto, qué sé yo, ¿qué pasó? Que empezó a hacer campañas externas y que si los países no alineados y que si la deuda externa no puede ser pagada porque no tenemos por qué pagar la deuda, no sé cuánto, qué sé yo. Bueno, todo ese lío, empezó a hacer campaña externa y también regaló, me acuerdo, a Nicaragua, no sé quién, regaló un central azucarero, regalaba, qué sé yo, hacía muchas cosas. Se hizo mucha, como siempre he dicho, se hizo mucha política externa, una política externa. No se le dedicó tiempo, no se le dedicó a hacer crecer el país, todas las industrias, darle mantenimiento, las plantas eléctricas esas que son del año la bomba, las que dan electricidad al país, son del año la bomba, nunca en la vida se hizo una reparación, no se le daba mantenimiento, no se le daba nada. Los centrales azucareros que se les quitaron a los dueños, que eran dueños privados, eran industrias que eran privadas. Pues todo eso se confiscó, se le quitó a los dueños y el Estado se hizo dueño de todo, pero se hizo dueño de todo, pero no se ocuparon de darle mantenimiento, de mantener todo eso, todas esas grandes industrias, todas esas grandes cosas. Y entonces se hizo mucha política externa, ¿Qué pasa? Que mientras tanto nos estaba manteniendo la Unión Soviética. Cuando todo eso se cae, pues ¿qué pasa? Que Fidel se para un buen día y nos da un discurso, como los que él daba de unas cuantas horas, nos da un discurso y nos dice que teníamos que prepararnos porque se nos avecinaba un periodo especial, así lo llamó él a la catástrofe que nos vino encima. Se nos acercaba un periodo especial donde íbamos a tener muchas carencias, muchas necesidades y tal, y que teníamos que prepararnos para eso. Y les cuento cómo fue el periodo especial en el próximo, porque se me acaba el tiempo. Y como siempre les digo, por favor, síganme en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook.